Ubrajot, amado Sahim, que la paz del eterno Yahweh sea con ustedes, su casa y su familia en esta hermosa mañana que ha creado el Señor. No sé a qué hora usted lo estará viendo, pero acá está de día. Amén. República Dominicana, tierra de avivamiento. Hoy tenemos el honor y el privilegio de tener a nuestro hermano Robert, que viene desde los Estados Unidos, un hombre de Dios, amén, que nació en República Dominicana, pero que vive allá, y es un hombre que tiene un testimonio tremendo y que queremos aprovecharlo, amén. Y como ustedes saben, acá tenemos el privilegio de poder hablar de Dios, de la grandeza de Dios y lo que Dios hace en la vida de cada hombre de Dios. Así que tenemos a nuestro hermano Robert Vázquez. Él se puede presentar. Dios te bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a esta audiencia que sigue esta plataforma. Amén. Le saludamos desde aquí. Espero que este espacio sea de gran bendición para usted y para todo el que escucha. Dice la palabra de Dios en Jeremías 1, capítulo 1. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Santo. Esa palabra ministra mucho a mi vida, porque muchas veces, mi amado pastor, hay propósito de Dios en nosotros, y lo último en enterarse de los planes de Dios en nuestra vida somos nosotros mismos. Wow, profundo. Sí, porque muchas veces vemos la realidad de lo que vivimos, pero no estamos viendo la realidad de Dios en nuestra vida. Wow. Sí. Y entonces cuando empezamos a vivir la realidad de Dios en nuestra vida, comenzamos a darnos de cuenta de lo que somos en la mano de Dios. Santo. Y comenzamos a darnos de cuenta de qué tan importante y cuánto amor y cuánta misericordia Dios tiene para con nosotros y para con la humanidad. Gloria a Yo Dios. espero que esta palabra que se vaya a hablar aquí no caigan en sacos rotos, sino que cada persona que está ahí sea edificada y transformada. Amén. Y que su vida y su corazón tengan una metamorfosis de lo que es Dios en la vida de un hombre, de lo que puede hacer Dios en la vida de un creyente, de un cristiano, de un hijo de Dios. Amén. Amén. Mi hermano Robert, nosotros siempre iniciamos desde el principio. Dice la Sagrada Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra Amén. tierra estaba desordenada y vacía. Todo tiene un principio. Amén. Por eso nosotros decimos que tiene siempre que ver en lo que es el hogar. Entonces me gustaría saber dónde naciste, o sea, el lugar donde naciste y tu ambiente familiar en tu tiempo de pequeño. Sí, amado, yo nazco en República Dominicana, en el Distrito Nacional, ¿verdad? A mi edad temprana, en mi casa no conocían de Dios. A la edad de 6, 7 años, mi madre se convierte viene a los pies de Cristo, cuando yo tenía 7 años de edad, producto a que mi hermana, la del medio, se convierte y lleva la palabra de Dios, lleva el evangelio de salvación a mi casa. O sea que una hermana tuya fue el medio que Dios utilizó. Amén. Para acercarse a Dios a la casa de ustedes. Sí, sí, sí. ¿Qué edad tenía tu hermana cuando vino a Cristo? Ella empezó a seguir a Cristo como a la edad de 12, 13 años. 12 o 13 años. Sí. Wow. Sí. Y ella, por medio a ella, en mi casa conocimos la palabra de Dios, y gracias a esa vasija, el Señor se quedó en mi casa, y hoy yo soy producto de esa bendición. Sí. Entonces, cuéntanos cómo era Robert de niño, cuál era sus pasiones, qué hacía Robert cuando era pequeño. Fíjate, yo de niño, pastor, yo de niño era un poquito calladito. Soy el más pequeño de la casa. Tengo 39 años. Soy el más pequeño de mi casa, y yo siempre me mantenía en un espacio. Me mantenía en un espacio como en mi hábitat, mis estudios y todo eso. Pero algo que aprendí fue que mi mamá nunca me dejó como hacer lo que yo de niño quisiese hacer. Uf. Sí, mi mamá siempre, desde temprana edad, ella me acogió y me llevaba a la iglesia. Tal vez quizá yo de niño quizá no quisiese ir. Sí. Pero ella siempre me llevaba a la iglesia, aunque yo me durmiese en la iglesia. Wow, yo me recuerdo, en parte de mi infancia, amado, que yo llegaba a la iglesia y habían tiempo de que yo me dormía debajo de los bancos. Ay, ay, ay. Me dormía debajo de los bancos, pero ella aún así no me dejó de llevar. Aún así ella siempre a temprana edad me enseñó lo que es buscar de Cristo, ir a la casa de Dios, lo que es congregarse. Y gracias a ella, ese legado que ella
impuso en mí a conocer los caminos del Señor, es que hoy podemos ser quien somos. Y la Biblia es muy clara. Sí. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Y cuando fuese grande, no se apartará de él. Aleluya. Y algo que muchas veces lo recitamos teóricamente, pero no lo ponemos en práctica. Hoy en día la juventud, yo me he dado de cuenta, mi amado pastor, que hoy en día la juventud toma decisiones por sí solo. Los padres ya han perdido lo que es la autoridad sobre sus hijos. Sí. Y yo veo que en estos tiempos hay una generación que los padres le hablan, pero no tienen esa autoridad sobre él, ese mando. ¿Ve? Se ha perdido un poco de eso y es por el mismo sistema. Sí. La misma facilidad, las mismas redes, la misma plataforma en la cual se está creando lo que está pasando hoy en día. Sí. Pero no debemos bajar nuestra guardia. Los que somos padres no debemos bajar la guardia con nuestros hijos. Así es. Porque sabemos qué conviene para ellos. ¿Ve? Y es lo que pasaba en ese entonces con mi madre. Ella sabía lo que era correcto para mí, para un futuro. ¿Ve? Ella sabía que yo en una escuela me iba a encontrar con cosas, con ofertas, que a lo mejor si yo no tengo los conocimientos bíblicos, sí, iba a cometer errores. Claro, iba a tomar decisiones incorrectas. Una pregunta. En la escuela, porque tú sabes, y eso me gusta muchísimo tocarlo, porque tú sabes que en la escuela no está papá, no está mamá. Sí. O sea, en la escuela estoy yo solo. Sí. En la escuela, ¿cómo se portaba Robert? Bueno, mírate, en la escuela yo traté siempre, yo desde niño, desde bien niño, me gustaba ser bien aplicado en cuanto a mis clases y todo eso. Y entre los grupos siempre como que sobresalía como un poco de líder. Yeah. Salía lo que era el liderato entre los grupos. Y sí, uno de muchachos hacía muchas cosas. Por ejemplo, en la escuela yo le decía a los muchachos, le cobraba en los exámenes las preguntas, yo le daba las respuestas y le decía, tienes que darme 50 centavos. Ay, negociante. Yo siempre he sido negociante. Entonces yo le decía, ya me debe 2 pesos, porque te he dicho 4. Y así, entonces siempre como que siempre salió eso, porque y eso creo que lo adquirí de mi madre, que ella siempre, aparte de ser una mujer de Dios, ella era una mujer de negocio. De negocio. Sí. Y siempre te enfocaba en los estudios. Amén, sí. Eso es bueno. O sea, muchos padres que están ahí, tenemos que hacer todo lo posible de que nuestros hijos se enfoquen en el estudio, que amen el estudio. Que incluso mi amado pastor, perdón que le interrumpa, no sé si usted se acuerda, cuando salió que Leonel Fernández premiaba al estudiante meritorio. Sí, claro. Yo fui estudiante al meritorio. Wow. Sí, yo fui estudiante al meritorio. Representé mi escuela varias veces, incluso una vez iba a representar hasta Costa Rica, cuando vivía aquí de niño. Y la representé también en el Olímpico como jugador de ajedrez. Sí, yo fui a la sede de ajedrez y jugué ajedrez. Gloria a Dios. Sí, representación de mi escuela. Y de una u otra forma, cuando el Señor entra a un hogar, todo funciona bien. Entonces es bueno ocuparse, cuando los niños tan pequeños, es bueno que ellos se ocupen en algo. En algo, claro. Porque es que la ociosidad es que los lleva a donde están ahora. Claro, mi amado, mira el rey David. El rey David en tiempo de guerra estaba en palacio. Y era un tiempo donde los reyes tenían que ir a guerra. Sí. Y él se mantuvo en palacio. Yo siempre he dicho, cuando uno está en un lugar donde no debe de estar, algo sucede. Sí. Es como el que busca, encuentra. Entonces David estaba en un lugar que no debió de estar y la ociosidad, el no tener que hacer, sí, ¿ve? Lo llevó a algo que le costó caro. Le costó caro. Sí, claro, porque eso le trajo problemas. Una pregunta, hermano. ¿Cuándo empieza usted a alejarse de Dios? ¿Cuándo? Sí, amado. A la edad de 18, 19 años, yo empiezo mis estudios en la universidad. Tengo amistades buenos, pero no eran cristianos. Hoy en día lo son, gracias a la gloria de Dios. Y yo comienzo a adquirir entretenimiento, el cual yo decía que eso no era nada. Y todo empieza, vamos a una reunión en la casa de un amigo, que van a hacer una espaguetada, que se usaba mucho en esos tiempos. Vamos a una reunión, una espaguetada, ahí había bebida, ahí había alcohol. Por un tiempo yo pude resistir eso, pero llegó un tiempo de que ya la tentación me alcanzó, porque yo acepté. O sea, hermano, porque esto es profundo,
O sea, usted dice que la juntiña con las personas que no están en la luz, Sí. y ese ambiente Amén. puede afectar a un creyente. Claro que sí, mi amada, porque acuérdese que dice la palabra de Dios que la luz y la tiniebla no pueden, es que no pueden. Santo, porque hay cristianos que tú le dices eso, tú estás tocando temas que mucha gente aquí, porque hay cristianos que tú le dices a ellos, como cristiano, Amén. usted debe estar en el lugar donde Dios determinó que usted tiene que estar, Claro y que que tiene sí. que tener cuidado con quien usted se une. Amén, amén. Pero te dicen eso no, que eso no es nada. Sí, no, incluso hay un dicho que dice, el que anda con cojo, al año cojea. Wow. Sí, o sea, hay gente que no tiene la fortaleza, la autoridad en Dios para resistir a muchas veces cierta juntiña. Y hay gente que sí, que Dios lo une con otra persona para que esa persona pueda alcanzar la luz de Cristo. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Hay que ver y medir con quiénes nos reunimos. Sí. Porque influye, mi amado, influye. Influye tanto que después comenzamos a decir que eso no es nada. Sí, porque en esos ambientes donde uno se rodea que no son cristianos, ahí no hay nada bueno. Ahí en esos ambientes usted no va a escuchar un gloria a Dios ni un aleluya. Aleluya. Usted va a escuchar palabras que a sus oídos no son prudentes. Son palabras que malas palabras. A veces el impío, en vez de decir santo, gloria, dicen otros dichos. Sí, ¿Ve? claro. Entonces, todas esas cosas comienzan a trabajar en nuestra vida y nosotros comenzamos a escucharla. Y acuérdense que lo que nosotros escuchamos, eso afecta, no afecta. Sí. Si lo que escuchamos es bueno, de nosotros va a salir cosas buenas. Así es. ¿Ve? Entonces hay que tener mucha cuenta con eso. Tal vez yo pensé al principio cuando empecé a reunirme con esa persona que no, que sí, que yo podía resistirlo. Quizás yo pensé, no, porque ellos son mis amigos, no, porque son compañeros de clase. Pero al final, amado, al final me di de cuenta de que yo estaba ya en el mismo río que ellos. Wow. Sí, porque ya yo no sentía ese temor tan fuerte como cuando yo empecé al principio a saludarlo, a conocerlo. Porque cuando yo empecé al principio a saludarle, a conocerlo, había un temor en mí. Cuando ellos decían algo, yo hasta me movía y no me reía de su chiste. Pero después comencé a reírme de su chiste. Wow, al pasar del tiempo, claro. Empezaste a convertirte parte del ambiente. Claro, claro que sí, porque el ambiente comienza a influir. Wow. ¿Ve? Entonces, es como el que está al lado de un fuego. Usted por lo menos con olor a humo, usted se va. Escuchen que esto está profundo. Sí. Usted por lo menos con olor a humo usted se va. Entonces usted se fija, hay señoras que están cocinando en su casa y dice, ay no me salude porque tengo olor a ajo. Sí. No me salude porque huele un poquito a pollo. Porque con eso era que estaban bregando. Porque eso es que estaban bregando. Entonces eso Dios. es lo que sucede cuando nosotros Wow, nos esto está comenzamos profundo. a relacionar con personas que no tienen el temor de Dios. ¿Ve? Entonces cuando el Señor te mete en esos escenarios es porque Él sabe que tú estás capacitado. Entonces en ese entonces mi madurez espiritual no era tan fuerte como ahora. Porque ahora yo puedo lidiar con personas de esa índole, pero yo lo llevo a mi escenario. Wow. Yo lo llevo a mi escenario. Santo. E incluso cuando ellos dicen, vamos a hacer esto, yo le digo, sí, pero vamos primero a hacer esto. Y luego que pase esto, podemos hacer lo que tú quieres hacer. Pero al final del día, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, lo seduce. Lo seduce a tal magnitud, porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que predicar con nuestro testimonio. Y cuando nosotros nos hacemos fiel a Dios y tenemos temor de Dios, todo el que nos rodea, aunque no te lo diga, Sí. aunque no te lo diga, pasa algo. Porque mire qué pasó con Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero aún él había negado a Jesús. La misma gente decían, tú te pareces a él, tú hablas como Santo. él y viste como él, camina Santo. como él. Hay una metamorfosis cuando estamos En Dios. Amén. O sea que tú, algo que tú tocaste y era que la mujer que brega con ajo sale con el olor a ajo. Amén. O sea, si yo como creyente estoy en un ambiente impío, por más que yo no quiera, el olor se me va a pegar. Amén. Ah, no bebí, pero estuve en un ambiente de bebida. Amén. El primer día tengo temor, pero después yo voy a tocar la bebida o después la voy a ver y de repente salgo yo con olor a bebida Seguro que sí. y con deseo. Claro que sí, Wow. pero mire qué le pasó con Eva. Eva estaba en una presencia del mismo Dios. Sí. Hablaba con Dios cara a cara. ¿Ve? Pero ¿qué pasa? La serpiente comenzó a trabajar
Y empezó a tener una ella relación comenzó con a tener y a prestar oído. Sí. A todo lo que tú le prestas oído. Dios. A todo lo que tú le dedicas tu tiempo. Tarde o temprano, eso te va a dominar. ¿Ve? Entonces, por eso es que nosotros debemos sabernos manejar con nuestro tiempo. Tenemos que tener control de nuestro tiempo. El Señor nos manda a ser el buen administrador de todo. De nuestro tiempo, de nuestra finanza. ¿Entiendes? De todo. Entonces, el Señor, la palabra del Señor es muy clara. Y cada palabra que está escrita en esta Biblia, no podemos omitirla ni obviarla. Si el Señor dijo, ¿verdad?, que vamos a ser tentados en todo, que nos envía como oveja en medio del lobo, nosotros tenemos que estar al pendiente. Y el único que nos va a sostener de los ataques, de las tentaciones y de las ofertas se llama Jesús. Entonces, después de que tú entres en ese ambiente, tu vida espiritual, tu conexión con Dios, ¿cómo era? Amén. Sí, desde pequeño el Señor comenzó a trabajar en mi vida. Comenzó a marcarme. Por eso leí en Jeremías. El Señor, hay un plan desde antes. Hay un plan. El salmista dice, mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas estas cosas. Entonces, cuando nos comenzamos a vivir en Dios, Dios comienza a darnos, a mostrarnos. No es que Él está obligado, sino que Él por amor y su misericordia y su soberanía en nosotros, ¿verdad?, lo hace. Yo comienzo a tener experiencia con Dios a temprana edad, mi amado. El Señor comienza a trabajar mi vida muy fuerte. Comienza a abrir mis ojos, mis sentidos. Comienza a trabajar con mi vida espiritual. Y hoy en día, después que yo me descarrié. Sí, por eso esa es la parte que le digo. O sea, yo le quise preguntar, porque como usted dijo que usted estaba en un ambiente, estaba en un ambiente tóxico con unos amigos, etcétera. Sí. ¿Cómo empezó a descaer tu vida espiritual? Porque tú estás en ese ambiente, amén, pero tú todavía eres cristiano. Amén. Entonces, ¿cómo empezó a decaer para que los hermanos que están ahí nos puedan escuchar? Amén. Luego que yo empiezo a vivir mi vida, me enfrío en Dios, bajo lo que es la guardia, en cuanto a lo espiritual y a mi búsqueda, en mi intimidad con el Señor. Me voy a los Estados Unidos. Sí. Comenzó a vivir un trance. Mi familia comenzó a vivir una situación económica donde ya mis estudios ya no podían costearlo, porque yo estudiaba en una universidad privada. Entonces se me cede la oportunidad de irme a los Estados Unidos. Viajo a los Estados Unidos, pero viajo a los Estados Unidos con una mente un poco con temor de Dios, pero como un poquito más para allá que para acá. Sí, sí. Navegando entre dos pensamientos. Amén. Allí me veo viviendo solo, donde mi vida comienza a dar un giro de 360 grados, amado. Ya, allí yo tengo que trabajar para pagar mis biles. Allí yo comienzo a trabajar y a buscar cosas que hacer para poder sostenerme. Y ahí es donde el enemigo me hace oferta. En ese desierto que yo estaba pasando de crisis, de desesperación, ¿ve? Estoy despegado de mi sustento, de la fuente. Amado, porque estaba despegado. ¿Para qué mentirle? Estaba despegado totalmente. Wow. Ya comienzo a hacer cosas con temor, porque tengo la simiente de lo que se me enseñó en mi hogar, lo que conocí de Dios, lo tengo dentro de mí en mi corazón. Y cada cosa que comienzo a hacer lo hago con temor. Pero aún así, la misma necesidad me vence. La misma necesidad, el mismo proceso que estoy pasando, me vence. ¿Sabes que hay cristianos ahora mismo que te están escuchando, que están pasando, y personas que están frías, que están pasando por esa parte que usted está pasando, que usted pasó? ¿Cuáles fueron las cosas que tú empezaste a hacer en ese momento de frialdad y de alejamiento de Dios? Amén, sí, amado. Entonces, comienzo a conocer personas allá en Estados Unidos, se me ofrece oferta, comienzo lo que es un negocio de lavado de dinero allá. Gente, así empecé a lavar dinero, gente que te da dinero sucio, entonces comenzamos a lavarlo en diferentes compañías X, ¿verdad? Empresas grandes, que de renombre, porque son muchas cantidades de dinero. Uno comienza a mover cierta cantidad de dinero y así empieza mi vida. Luego comienzo a cogerle amor a ese mundo, hasta tal punto que yo me vi como yo tenía como poder. Yo me vi que ya con dinero, me veo que yo veía que yo podía tomar decisiones, podía ir a los lugares y como que no tenía un límite. ¿Por qué? Porque esa oferta que vino a mí, yo la cedí, producto también a lo mismo que estaba pasando, pero estaba viviendo un momento de desesperación.
Y luego mi vida comienza a hundirse más, amado. Ya comienzo a coger posición dentro del mismo conglomerado. Sí. Sí, hasta tal punto que comencé a poner puntos de droga dentro de discotecas. Dios. Yo tenía mujeres que me vendían droga dentro de las discotecas. Wow. Sí. O sea, una persona nacido, o sea, criado en un hogar cristiano, Amén. Sí, sí. se despega de Dios. Sí. Porque la mayoría de nosotros cuando nos desesperamos, porque aquí hay evangelistas que te están escuchando, Amén, amén. y hombres de Dios que están pasando por ese momento y están teniendo oferta ahora mismo. Amén. Sí. Oferta millonaria, Sí. oferta buena, Sí, sí. como tú la tuviste. ¿Tú me Sí. entiendes? Y para ellos todo eso está bien. Y algunos dicen que es una bendición de Dios. Sí. No, yo, lo que yo le exhorto a esa persona que están escuchándonos, que lo de Dios es eterno. Todo lo que el enemigo puede darte es efímero. Lo que tú ves que te puede proporcionar una felicidad, ojo con eso. Nada de lo que este mundo te pueda dar que no venga de Dios es bueno. Santo. Nada, amado, nada. Porque cuando yo estaba en ese mundo, yo me sentía vacío, amado. Uf. Yo sentí un vacío en mi corazón y en mi vida. Oiga, muy fuerte. E incluso yo me cuestionaba día tras día. Yo decía, Dios mío, dame la fuerza para yo soltar esto que estoy haciendo. Y hubieron días donde yo me vi entre la vida y la muerte. Porque no todo es color de rosa. El enemigo estaba buscando una manera de llevarme Santo. en una vida de pecado. Wow. Donde mi vida, sabemos que si nosotros morimos en pecado, Sí. no tenemos salvación. Así es. ¿Ve? Entonces el enemigo te da la oferta, pero a la misma vez en esa oferta, ¿verdad? Tenemos que ver el trasfondo de eso. Wow. Porque hay un trasfondo. El enemigo nada te va a dar Gratis. gratis. No, nada, jamás. Porque él es el príncipe de este mundo. Él tiene conexión. Él tiene muchas cosas en su control. Entonces, el cristiano que abre puerta a una oferta que no viene de Dios, tenga cuidado. Tenga Wow. cuidado, porque muchas ofertas han derribado grandes hombres de Dios, Sí. grandes ministros de Dios. Y si la paloma se te va de tu lado, es que es lo más grande lo que el cristiano tiene que cuidar. Esa presencia de Dios. Mire, somos duendes vivientes. Somos Wow. personas, somos zombies. Dios. Sí, amado. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, príncipe. Ya que estabas en ese mundo lavado, que droga, etcétera, tú no llegaste a consumirla, ¿no? No, nunca. Porque, por eso le dije, había un temor. Yo la negociaba, yo movía. Yo subía a Nueva York. De Miami yo subía a Nueva York a llevar y a bajar. Trataba, óigame, en los Estados Unidos hay apartamentos que solamente lo tienen para almacén. Y ponen una persona a vivir ahí que nadie va a enterarse que esa persona está haciendo eso. Ponen ancianas a vivir con niños, con nietos. Y Familia, una familia. Sí, y le pagan su bile a costa de que guarde eso. ¿Te ve? Entonces yo me reunía, me iba y recogía y hacía todos estos movimientos. Pero dentro de mí siempre había un temor. Algo se quemaba dentro de mí. Algo decía, no, tú no perteneces aquí. Santo. Algo me decía, tú no eres de aquí. E incluso yo llegaba a lugares, a discotecas con mis amigos, que yo llegaba a lugares y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando conmigo? Yo sé que esto no es bueno. Y dentro de mí, algo me hablaba y me decía, muévete, sal, corre. Y ahí fue que el Señor comenzó después a trabajar con mi vida. Yo te voy a hacer una pregunta. En ese mundo siempre hay riesgo. ¿Cuáles fueron los riesgos que tú tuviste que llevar? Hay riesgo de prisión, hay riesgo Sí. de muerte, etcétera. ¿Cuáles fueron esos riesgos que Dios te libró, esas cosas? Sí, amado, mira, a mí un sinnúmero de veces, a mí me tiraron tiro, me pusieron revólver en la cabeza. Había lugares que yo salía a compartir, iba solo y ahí tenía un enemigo. Otra gente que estaba velándome porque yo le estaba quitando parte de su negocio. Sí. Entonces, ese mundo que se vive es un mundo demasiado inestable. Tú no puedes estar tranquilo, tú no puedes estar en un espacio que tú puedas compartir con una amistad ni nada de eso, porque tú tienes que estar al pendiente de que hay uno que te está acechando para darte, para quitarte del medio. Y eso era lo que pasaba. Yo me mantenía en un estilo de vida como que ya casi ni dormía.
no estaba tranquilo, era un desasosiego mental, me estaba volviendo temperamental. Ya para mí todo lo que yo comencé a hacer cosas muy fuertes, comencé a golpear gente, comencé a hacer maldades, ya yo sentía que la vida como que no tenía valor. Yo miraba a la gente y si tenía un problema me miraba 2 veces, yo quería ya como reaccionar y el enemigo estaba ganando ventaja. Wow. en cuanto a eso. Pero luego de todo eso había algo dentro de mí, e incluso cuando conocí a mi esposa, los dos éramos descarriados y estábamos inconversos. Dios. Sí, amado. O sea, tú conoces en ese mundo que tú estás viviendo, te sientes mal, sientes vacío, y ahí conoces a tu esposa, otra que se siente similar. Sí, sí, amado, sí. Resulta que en ese tiempo que yo estoy viviendo, falleció mi madre. Se enferma, fallece mi madre. Y yo vengo aquí a República Dominicana. Luego me regreso y caigo como en una depresión y en una queja con Dios. En una queja porque yo le decía, si ella te sirvió literalmente toda su vida, ¿por qué te la llevaste tan pronto? Santo. Y yo entré como en esa polémica con Dios. Mi madre fallece, yo me voy a los Estados Unidos, me voy con el corazón destrozado. Sabe que el amor de madre. Sí. Y caigo en una depresión como de 8 meses, donde mi vida se ahoga en los vicios, pero no en droga, en el alcoholismo. Yo me puse de una forma promiscua. Yo comencé a acostarme con mujeres, comencé a perder el valor a lo que es el respeto a la mujer. Y literalmente en mi vida era un juego, una piñata, donde el enemigo comenzó a golpearla. Y un día, mis amados, un día ebrio, totalmente ebrio, le dije yo al Señor, si tú me das la oportunidad de regresar a la Grey, me da la oportunidad de convertirme, me da la oportunidad de entregarme a tu vida, entregar mi vida a ti, yo te prometo que no te voy a fallar. Pero una cosa más te pido, yo no quiero ser un cristiano común, un cristiano de banco. Yo quiero conocer el verdadero evangelio. Yo quiero conocer al Cristo que yo quiero predicar. Santo. Se lo dije ebrio y Dios lo cogió en serio. Wow. Dios lo cogió en serio. Gloria a Dios. Después de ese momento, al pasar los meses, conozco a mi esposa. Cuando conozco a mi esposa, tenemos una conversación entre ella y yo. Y yo le digo, yo sé que yo tengo que, tarde o que temprano, regresar a la iglesia. Y ella me dice, oh, pero yo también, porque yo soy hija de pastor. Yo soy de Carriada. Comenzamos a hablar y eso. Y un día, menos pensado, decidimos ir a la iglesia. Y comenzamos a visitar la iglesia. Ya comencé a soltar parte de lo que yo hacía, pero me llamaban, todavía me llamaban. Y no sé cómo mi esposa, en una de esas cosas de relación, una pelita como de novio, agarró mi teléfono y me lo cambió, me cambió el número, me cambió todo, y yo perdí todos los contactos. Sí, amado. Y yo, Dios mío, y cambió todo mi número, cambió todo mi contacto, y comencé a perder lo que era la relación, porque todo en Estados Unidos se mueve por un número. Te llaman, te comunican, te mueven y así sucesivamente. Al yo no tener ya los contactos con ellos, porque ella no lo adquirió, ella lo dejó perder. La gente comenzó a buscarme, pero no me encontraba, no sabía dónde yo estaba. Entonces ya automáticamente comencé a desligarme. Comencé una relación con ella y juntos comenzamos a buscar de Cristo. Juntos comenzamos a buscar de Cristo. Y así el Señor llega a nuestra vida y comenzamos a visitar la iglesia, nos convertimos. El Señor usó un pastor, comenzó a hablarme de parte de Dios, que yo sabía que era Dios que me estaba hablando. Y mi vida comenzó a sufrir una metamorfosis, pero así, el Señor comenzó a enmendar y me puso unos patines espiritual. Yo comencé a tener experiencia a temprano, de una vez acepté al Señor. Sí, amado, a los meses volvieron mis visiones. Volví a ver lo que algún tiempo se había detenido, comenzó a fluir de nuevo. Por eso que dice que los dones son irrevocables. Y cuando el Señor hay propósito en uno, el Señor nunca jamás
te deja solo. El Señor siempre está pendiente y al cuidado de nosotros. Producto a las oraciones de mi madre. Claro. Producto a las personas que nos conocían, oraban por nosotros. Y todas esas oraciones y el favor de Dios y la misericordia del Señor estuvo con nosotros en todo el trayecto de nuestra vida hasta el día de hoy. Una pregunta, Robert. ¿Y cómo está Robert ahora? ¿Cómo está Robert ahora? Porque está bien. Robert estaba bien económicamente. Sí. Cualquiera que te escuche dice, bueno, pero el varón estaba muy bien económicamente, sí. Aunque no estaba en buenos negocios, sí. Pero el varón estaba ruling, como dicen ahora. Todo estaba bien. Sí. Pero ¿y ahora? ¿Cómo llegué a Cristo? ¿Cómo Jesús? Sí, cuando llego a los pies de Cristo, lo que comienzo a hacer la cosa correcta. Comienzo a adquirir un empleo, comienzo a trabajar normal. El enemigo comienza a administrar mi vida. Ajá. El enemigo dice, pero tú, lo que tú haces en una semana o en 2 semanas, tú te lo podías ganar en un día, o quizá más. Lo que tú estás facturando en una semana, y comienza a administrar, a mandar dardo, pum, 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 pum. Y eso me ministraba. Y yo muchas veces, no le voy a mentir, muchas veces dije, Dios mío, agárrame porque me suelto. Agárrame porque me suelto. Y cuando el Señor comenzó a trabajar mi vida, Él sabía lo que estaba haciendo, amado. Porque hay experiencias que el Señor nos permite vivir, que son las que te aguantan en tu día difícil. Wow. Son las que te marcan en el día de las aguas amargas. Son las que te mantienen firme cuando tu casa se está derrumbando. Esa fe y esa certeza de lo que ya el Señor había hecho es como una fundación que Él estaba haciendo, como cuando tú vas a construir. Sí. Él estaba haciendo una fundación en mí porque Él sabía que el mundo allá afuera me estaba llamando. Sí. Él sabía que los negocios allá afuera me estaban llamando. Pero aún así, yo me mantuve fiel a Dios y le dije a mi esposa, aunque coma arroz con huevo, yo no voy a dejar a Cristo. Amado, yo me planté con la fuerza del Señor, ¿ve? Porque nada nosotros podemos hacer sino por Él. Y comencé y le dije al Señor, tengo hambre de ti, enséñame a buscarte. Y no fue fácil al principio, la gente decía, es emoción, te doy 6 meses, te doy 1 año. Siempre te tiran un cálculo, sí, claro. Siempre te tiran un parámetro, gente que no te conocen, gente que no saben de cuáles son tus trascederes en Dios, gente que creen que porque tú dices 3 veces aleluya, tú te emocionas, no. Y es un agradecimiento que sale, que corre en mi interior, porque yo sé lo que el Señor hizo en mi vida. Yo entiendo y sé que si no fuese por el Señor, quizás yo no estuviese vivo. Santo. ¿Ve? Entonces hay un agradecimiento en mí, como la mujer que rompió el frasco de alabastro. Sí, claro. ¿Ve? Esa mujer estaba agradecida con Dios, que sin importar el costo, sin importar lo que ella, que se quedara sin nada, ella buscó la forma de agradar a Dios. Y es lo que pasa conmigo. Hay un agradecimiento hacia el Señor, porque cuando yo estaba perdido y sin fe, sin esperanza, Él me salió al encuentro. Gloria a Dios. Sí, y no ha sido fácil, mi amado. No ha sido fácil. Por eso yo le digo a la persona que conozco, busca a Dios hasta que lo encuentre. Porque una vez Dios te sale al encuentro, te pasa como Saulo, que de Saulo salió a ser un apóstol. Sí. Saulo fue entrenado a los pies de Gamaliel. Fue educado a los pies de Gamaliel. Pero cuando Saulo estaba con todo ese conocimiento, nunca tuvo visión. No. Nunca echó un demonio fuera. ¿Entiendes? Entonces el conocimiento es bueno, pero es necesario que caminemos con la presencia. Sí. Es necesario que ese fuego entre dentro. Aleluya. Mi alma te bendice para que sea exhibido. ¿Ve? Porque ese es el fuego que cambia. Ese es el fuego que transforma. ¿Ve? Y es el que mi alma te bendice. Santo. Y entonces, mi amado, cuando el Señor comenzó a trabajar mi vida, comenzó a darme experiencia, a marcar mi vida. E incluso, aleluya, en el 2019 me habló de lo del COVID. Yo lo compartí con mi iglesia. Me dijo que venía ese principado, porque fue un principado que Él soltó, le dio permiso a que comenzara a tocar la humanidad. Ve, me dio varias experiencias, me dio otra donde viene crisis económica, donde viene hambruna. También me dio otra, aleluya, donde venía una ola de demonios que como nunca iban a atacar la tierra.
como nunca iban a golpear la tierra. Y esos espíritus, si usted se fija, las personas que podían orar bien, que oraban 2, 3, 4 horas en el día, ahora le cuesta. Sí. Porque son espíritus para este tiempo, para que el cristiano se desenfoque, para golpear la fe del cristiano. Santo. ¿Ve? Del que sigue a Cristo. Entonces, por eso yo le digo a las personas que me rodean que como nunca nosotros tenemos que dar las millas extra. Santo. Porque sabemos que ellos están atacando, pero el Señor no tiene la mano cruzada. Amén. Hermano, tendríamos que hacer una segunda parte de esto. O sea, que usted tiene que dejarlo allá abajo. Nosotros vamos para el monte a hacer una segunda parte. Amén. De este testimonio. ¿Por qué? Porque aparte de que nuestro hermano Robert, Dios hizo todo lo que hizo con él, hoy el Señor de una manera honesta le ha dado negocio, le ha dado forma de cómo superarse en Dios. Amén. Y eso es lo que vamos a hablar en el próximo video. Nuestro hermano se despide. Amén, amén. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por... Y de sus redes y amén, para que amén. lo sigan. Tenemos un hotmail, un email, pero para la próxima estaremos dando nuestro link para que nos sigan. Para mí es un privilegio compartir lo que Dios ha hecho en mi persona y espero que este tiempo sea de gran edificación para su casa, para su familia, y esperemos que el Señor siga guardando lo suyo. Dios me le bendiga mucho y para adelante en el Señor. Recuerde que no hay retroceso. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde de acá, desde Higüey, hermano. Amén. Una tremenda bendición y ya yo sé que el Señor